Se trata de un caso que comenzó como un simple error de curiosidad y que terminó en una pesadilla que nadie querría vivir. Todo inicia con David Ríos, un hombre común de 30 años, ingeniero de sistemas, que un día, por simple curiosidad, decidió explorar los rincones más oscuros de Internet. La Deep Web, ese lugar que muchos describen como un laberinto de secretos inaccesibles, era para él un terreno prohibido, pero irresistible. David había oído historias, relatos vagos sobre mercados clandestinos y foros ocultos, pero jamás imaginó que encontraría algo que lo confrontara directamente con la violencia y el horror. Aquella noche, solo en su apartamento, abrió su computadora y navegó hacia un sitio web que prometía contenido privado e interactivo. La pantalla cargó lentamente y lo que apareció hizo que el corazón de David se detuviera por un instante. Una habitación pobremente iluminada, con paredes desnudas y una única figura en medio del cuarto. Era una joven, de cabello oscuro y mirada aterrorizada, sentada en una silla rígida, con las manos atadas frente a ella. Cada gesto, cada intento de mover la cabeza hacia la cámara, parecía suplicarle ayuda. Pero David, paralizado por el miedo y la incredulidad, se limitó a observar. Escuchaba los gritos silenciosos de la mujer, sus ojos clamando por auxilio, y sin embargo, no hizo nada. La pantalla mostraba cada movimiento con claridad. Alguien, desde algún lugar, vigilaba, controlaba la situación. Al principio pensó que era un montaje, un contenido digital creado con actores, pero cuanto más observaba, más notaba los detalles que lo convencían de que la escena era real. La habitación tenía imperfecciones humanas, manchas en las paredes, el desgaste de los muebles, el sonido lejano de pasos y puertas cerrándose, y entonces la joven habló directamente a la cámara. No eran palabras claramente audibles, pero David juraría que entendió un simple y desgarrador mensaje. «Ayúdame, por favor». El miedo lo consumió. Su corazón latía con fuerza y una sensación de pánico paralizante lo obligó a cerrar la pestaña y apagar la computadora. Se repetía a sí mismo que quizá era mejor no involucrarse, que era demasiado peligroso. Pero lo que no sabía David en ese momento es que aquella decisión marcaría el inicio de un terror personal que pronto tocaría su propia vida. Los días siguientes comenzaron con mensajes anónimos en su correo electrónico y en su teléfono. Al principio eran sutiles, apenas insinuaciones, referencias vagas a sus rutinas, lugares que él frecuentaba, detalles que nadie más podría conocer. Pero la tensión escaló rápidamente hasta un punto incontrolable. Cada notificación le provocaba un escalofrío. Fotografías de su edificio, de la calle frente a su apartamento, incluso imágenes que parecían tomadas desde su ventana. Y entonces llegó el mensaje más devastador. Una nueva transmisión en la Deep Web, y en ella, su novia Laura Méndez, atada y amedrentada en una habitación idéntica a la que había visto antes. Los individuos detrás de la pantalla no tardaron en hacerse escuchar. Si no haces exactamente lo que decimos, perderás a alguien más. O peor. David comprendió que no estaba solo, ahora estaba atrapado en un juego retorcido, donde cada decisión podía tener consecuencias mortales. La Deep Web había dejado de ser un lugar abstracto y peligroso para convertirse en un escenario donde la vida y la muerte se entrelazaban con un simple clic. David Ríos no durmió en días. Cada vibración de su teléfono lo hacía sobresaltar. Cada sombra en su apartamento parecía moverse con intención propia. Los mensajes de los secuestradores habían escalado de simples advertencias a órdenes directas, cada una más intimidante que la anterior. Se le exigía transferir dinero, entregar información personal, y lo más perturbador, cumplir tareas que rozaban lo ilegal. Todo bajo la amenaza constante de que si fallaba, Laura Méndez pagaría las consecuencias. Al principio intentó buscar ayuda en las autoridades. Fue hasta la estación de policía más cercana y relató la situación, mostrando los correos, las capturas de pantalla, incluso las grabaciones de la transmisión. Pero la burocracia y la incredulidad lo dejaron desamparado. Nadie podía rastrear la Deep Web con la rapidez que requería su caso. «Es demasiado sofisticado, demasiado secreto», le dijeron. Esa respuesta lo dejó con una sensación de desesperanza, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Decidió entonces actuar por su cuenta. Primero intentó identificar la ubicación de la señal, analizando metadatos, patrones en la transmisión,
cualquier indicio de la red desde donde operaban. Cada paso era meticuloso, cada clic podía delatarlo. Los secuestradores no solo vigilaban a las víctimas, sino que aparentemente habían anticipado cualquier intento de intervención. Parecía que ellos sabían que David estaba observando, y cada mensaje nuevo que llegaba aumentaba el terror. Fotografías de su propia casa, imágenes de Laura con los ojos llenos de miedo y frases claras. Un movimiento en falso y tu mundo se termina. En una noche particularmente tensa, mientras revisaba las transmisiones, David notó algo que pudo pasar desapercibido. Un patrón en el parpadeo de la cámara. Un movimiento sutil que sugería que podía manipular la señal. Tras horas de pruebas, logró interceptar un enlace cifrado que lo llevó a una especie de panel de control dentro del sitio web de los secuestradores. Allí podía ver no solo a Laura, sino a varias personas más, todas en condiciones similares, todas observadas en tiempo real. La magnitud de la operación lo horrorizó. Esto no era un secuestro aislado, era una red organizada, profesional, capaz de desaparecer vidas con un clic. David comprendió que no podía enfrentarlos directamente. Cualquier intento de confrontación sería fatal. En cambio, decidió jugar a su favor usando inteligencia y engaño. Comenzó a crear distracciones digitales, enviando señales falsas, manipulando el tráfico de la red y dejando rastros confusos que confundieran a los secuestradores. Cada noche se convertía en un juego de ajedrez psicológico, donde cada movimiento debía calcularse con precisión milimétrica. A medida que los días pasaban, los secuestradores incrementaron la presión. Laura apareció más agitada y los mensajes se tornaron más agresivos. Sin embargo, el conocimiento de David sobre sistemas y seguridad informática le permitió infiltrarse un poco más hasta localizar la dirección física aproximada de los perpetradores. No era exacta, pero sí suficiente para alertar a las autoridades con coordenadas verificables. Esta vez, su reporte fue tomado en serio. Combinando sus datos con la tecnología policial y vigilancia local, se organizó un operativo coordinado. El momento de la verdad llegó en una madrugada silenciosa. Los agentes irrumpieron en un edificio abandonado, oscuro y polvoriento, donde encontraron múltiples habitaciones acondicionadas para la vigilancia y control de las víctimas. Cables, monitores, cámaras, computadoras conectadas a la red, todo un laboratorio de terror. Allí estaban Laura y los demás cautivos, exhaustos, pero vivos. Los secuestradores fueron arrestados, sorprendidos por la intervención. David, desde afuera, apenas podía creerlo. Su combinación de miedo, ingenio y perseverancia había salvado la vida de quienes estaban atrapados. Tras el rescate, Laura fue atendida y protegida, y aunque los traumas psicológicos tardarían meses en disminuir, su vida fue devuelta a la normalidad. Al menos en apariencia, David comprendió que la Deep Web seguía siendo un lugar peligroso, un espacio donde la curiosidad podía llevar a un horror inimaginable, pero también donde el conocimiento y la acción podían salvar vidas. Aprendió, de la manera más dura, que en el mundo digital, la línea entre observador y víctima puede desdibujarse en un instante. Años después, David sigue siendo cuidadoso con la tecnología, consciente de que las amenazas no siempre son visibles, y que la curiosidad, aunque poderosa, requiere responsabilidad. Su experiencia se convirtió en advertencia. Detrás de cada pantalla, puede haber un mundo secreto y a veces, las decisiones más pequeñas determinan quién vive y quién cae en manos del terror invisible. En una ciudad cualquiera, donde las luces de neón iluminan las calles y la rutina parece imperturbable, vive Héctor Ramírez, un hombre común con una vida aparentemente tranquila. Héctor trabaja como consultor financiero y lleva una existencia meticulosamente ordenada, con horarios, pagos, reuniones y pequeñas rutinas que le dan la sensación de control. Todo eso cambia una mañana, cuando abre su correo electrónico y encuentra un mensaje que no reconoce. El asunto del correo era simple, casi anónimo. Sabemos lo que haces. Al abrirlo, Héctor se encontró con fragmentos de conversaciones privadas que había tenido días antes en su teléfono móvil. Al principio pensó que se trataba de un error o de algún tipo de spam sofisticado. Pero conforme revisaba los detalles, se dio cuenta de que cada línea estaba perfectamente alineada con su vida personal. Transacciones bancarias recientes, recibos de compras, incluso documentos confidenciales de su trabajo. Nada de esto podía ser casualidad.
Días después, los correos se hicieron más específicos y más personales. Una tarde, mientras Héctor tomaba café en su apartamento, su ordenador emitió el sonido familiar de un nuevo mensaje. Esta vez, junto a los archivos robados, había una amenaza clara. Si no cumples con nuestras demandas, todo esto será divulgado. La sensación de vulnerabilidad fue inmediata. Cada paso que daba en su vida cotidiana parecía vigilado. Cada mensaje que enviaba, cada llamada que realizaba, podía ser observado por alguien invisible. Héctor intentó racionalizar la situación. Cambió contraseñas, reforzó la seguridad de sus dispositivos, revisó sus cuentas bancarias, incluso acudió a expertos en ciberseguridad. Nada parecía detener la escalada. Pronto, los atacantes dejaron de ser meros observadores. Empezaron a imponer condiciones. Le exigían transferencias de dinero, cantidades que aumentaban con cada correo, y advertían que si no se cumplían, su reputación y su seguridad personal estaban en riesgo. El miedo se transformó en paranoia. Héctor comenzó a notar patrones extraños, llamadas sin respuesta, sombras que parecían seguirlo por la calle, cuentas anónimas en redes sociales que publicaban información detallada sobre sus actividades diarias. La presión no solo era digital, sino psicológica. Cada interacción, incluso con amigos y familiares, se tornaba peligrosa. Una noche, mientras revisaba un mensaje que parecía más urgente que los anteriores, Héctor descubrió que los atacantes habían conseguido acceso a sus cámaras domésticas. Fotografías de su apartamento, de su madre cocinando, de sus documentos sobre la mesa, aparecían adjuntas. La intimidad que él creía resguardar estaba completamente expuesta. Y con cada nuevo correo los atacantes aumentaban la intensidad de sus demandas. Fue entonces cuando la amenaza cambió de nivel. Ya no solo era dinero lo que pedían, las instrucciones se volvieron ilegales, movimientos de cuentas, transferencias desde bancos de terceros, e incluso acciones que podían involucrar a terceros inocentes. Héctor comprendió que estaba atrapado en un juego donde cada decisión tenía consecuencias graves, y donde cada movimiento podía ser monitoreado y usado en su contra. La conexión con la Deep Web se volvió evidente. Los atacantes operaban a través de una red oculta, un mercado digital donde la privacidad es inexistente y donde los datos personales son moneda de cambio. La técnica de extorsión estaba diseñada para explotar los secretos más íntimos de sus víctimas, generando miedo y dependencia, obligándolas a actuar bajo presión para proteger lo que más valoraban. Héctor, una persona acostumbrada a tomar decisiones racionales, comenzó a experimentar una disonancia extrema. Cada correo que llegaba era un recordatorio de que alguien más controlaba aspectos fundamentales de su vida, su hogar, su familia, incluso sus recuerdos personales estaban al alcance de individuos invisibles. La línea entre la realidad y la manipulación digital se desdibujaba con cada amenaza. En medio de esta crisis, Héctor se enfrentó a un dilema moral que ningún manual de supervivencia digital podría resolver. Los atacantes comenzaron a presionarlo para que sus acciones afectaran directamente a su madre, la persona que más amaba y que representaba la última frontera de su vida privada. La situación escaló desde la extorsión económica y la invasión de privacidad hasta un conflicto ético profundo. Era un escenario en el que las reglas tradicionales ya no aplicaban. La amenaza no estaba solo en la pantalla de su computadora. Estaba en su mente, en su cotidianidad, en cada decisión que debía tomar para proteger lo que aún le pertenecía. Héctor había entrado en un mundo donde la tecnología y la maldad humana se combinaban para ejercer un control total sobre la víctima. Y la Deep Web se había convertido en el terreno perfecto para que esta pesadilla se desarrollara sin testigos, sin límites. Los días se convirtieron en un continuo estado de alerta para Héctor Ramírez. Cada sonido de notificación de su teléfono, cada vibración de su correo electrónico, provocaba un sobresalto inmediato. Los atacantes habían aprendido a manipular no solo su vida digital, sino su estabilidad emocional. Cada mensaje estaba cuidadosamente diseñado para generar ansiedad, impotencia y miedo. El siguiente paso en la escalada de amenazas fue la personalización extrema. Los atacantes comenzaron a enviar documentos falsificados mezclados con información real, diseñados para confundir a Héctor y hacerlo dudar de sus propias acciones. Fotos de su madre en situaciones privadas, capturas de sus conversaciones más íntimas con amigos, hasta extractos de su vida profesional que parecían totalmente legítimos,
se convertían en evidencia que lo obligaba a obedecer sin cuestionar, Héctor intentó buscar ayuda. Acudió a la policía, pero la naturaleza digital de las amenazas y la conexión con la Deep Web hacían que rastrear a los responsables fuera casi imposible. Las autoridades pudieron brindarle recomendaciones básicas de seguridad, pero nada que detuviera la constante invasión a su intimidad. Era un enemigo que operaba desde las sombras, invisible, meticuloso y paciente. En paralelo, Héctor comenzó a notar la manera en que los atacantes manipulaban su rutina diaria, cambiaban patrones, enviaban mensajes a horas específicas, sabiendo cuándo él estaba más vulnerable o cansado. Cada intento de normalizar su vida era inmediatamente contrarrestado con un nuevo recordatorio de que estaba siendo observado. Las exigencias económicas se mantenían, pero la verdadera presión venía de la manipulación emocional. La amenaza de exponer secretos familiares y la insinuación de que actos ilegales podían ser la única forma de proteger a sus seres queridos. A medida que la situación se volvía insostenible, Héctor comenzó a documentar cada correo, cada mensaje, cada amenaza. Guardaba pruebas, anotaba fechas y horas, trataba de encontrar un patrón, algo que le diera control sobre la situación. Sin embargo, cuanto más intentaba racionalizar, más se daba cuenta de que estaba inmerso en un sistema diseñado para quebrar la voluntad humana. Los atacantes no buscaban solo dinero, buscaban poder sobre su víctima, moldeando sus decisiones hasta llevarlo al límite moral. Fue entonces cuando surgió el punto de quiebre. Los atacantes enviaron un mensaje diferente a todos los anteriores. Exigían que Héctor realizara acciones que podrían dañar directamente a su madre. La amenaza no era explícita en cuanto a violencia física, pero dejaba claro que debía comprometer su ética y su moral de manera irreversible. La elección que se le presentaba era devastadora: obedecer y proteger parcialmente su privacidad o resistir y arriesgar la exposición total de su vida más íntima. El aislamiento se volvió total. Héctor comenzó a distanciarse de amigos y familiares, no por desconfianza, sino por miedo de que cualquier contacto pudiera ser monitoreado y utilizado en su contra. Su rutina se convirtió en un ciclo de vigilancia constante: encender y apagar dispositivos, revisar cámaras de seguridad, cambiar rutas al trabajo, desconfiar incluso de lo que parecía seguro. La presión psicológica se transformó en un enemigo tangible. Mientras tanto, en la Deep Web, los atacantes operaban en su red oculta, utilizando foros y mercados digitales, donde la exposición de datos personales era moneda de cambio. Allí, nombres, fotografías, cuentas bancarias y documentos de víctimas como Héctor se transformaban en herramientas de manipulación y chantaje. La invisibilidad de la plataforma y la dificultad de rastreo aseguraban que la víctima se sintiera completamente sola, mientras que los perpetradores mantenían el control absoluto desde la distancia. Héctor comprendió que el juego había cambiado. Ya no se trataba de defender dinero o información, sino de mantener su integridad moral y proteger a su familia. Cada decisión estaba cargada de consecuencias potencialmente irreversibles. La amenaza digital había evolucionado a un conflicto ético, donde cada acción podía ser malinterpretada, utilizada en su contra o, peor aún, poner en peligro a quienes más amaba. La tensión alcanzó un nivel que superaba cualquier experiencia previa en su vida. Los atacantes habían logrado convertir su hogar en un espacio de vigilancia constante, su mente en un campo de batalla y su ética en un objeto de negociación. La sensación de seguridad, de control personal, había desaparecido por completo, reemplazada por un miedo que no conocía fronteras. Héctor, atrapado en este escenario de manipulación digital y coerción emocional, comenzó a explorar estrategias para revertir la situación. Sin embargo, cada intento de respuesta activa parecía predecible para los atacantes. Era evidente que desde la Deep Web, alguien observaba cada movimiento, ajustando la presión para mantenerlo dentro de su red de control. La red de extorsión estaba diseñada para quebrar la resistencia de manera gradual, asegurando que la víctima se sintiera impotente y dependiente. La historia de Héctor Ramírez se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para manipular y controlar, de cómo la exposición de datos personales puede ser convertida en un arma, y de cómo la Deep Web permite que la maldad opere sin testigos. La escalada de amenazas había transformado a un hombre común en un protagonista de un juego invisible, donde la privacidad, la seguridad y la moral estaban en juego simultáneamente.
La presión sobre Héctor Ramírez alcanzó un nivel insoportable. Cada notificación, cada correo, cada mensaje se convirtió en un recordatorio de que su vida estaba completamente monitoreada y controlada por manos invisibles. La sensación de inseguridad era constante, y la línea entre lo digital y lo real se había desdibujado por completo. Los atacantes, operando desde la profundidad de la dark web, ya no se conformaban con intimidarlo. Sus demandas se habían transformado en un ejercicio de manipulación psicológica extremadamente refinado. Querían quebrar su voluntad, obligarlo a actuar en contra de sus propios valores, a tomar decisiones que podrían dañar irreversiblemente a quienes más amaba. La presión moral era ahora la herramienta más potente de control. Finalmente Héctor recibió un correo que contenía instrucciones claras y directas. Debía cometer un acto que pondría en peligro a su madre. La situación lo llevó al límite de su resistencia ética. Sabía que cualquier acción equivocada podría tener consecuencias devastadoras, pero también comprendía que la exposición completa de su vida personal y profesional estaba al alcance de los atacantes si se negaba. En ese momento de extremo aislamiento y miedo, Héctor decidió no actuar impulsivamente. Comenzó a recopilar y analizar cada detalle de los correos, cada archivo, cada rastro digital que pudiera identificar a sus atacantes. Su entrenamiento como consultor financiero le permitió pensar con lógica y estrategia. Entendió que para sobrevivir debía jugar con la información, no contra ella. Héctor elaboró un plan para revertir la situación. Contactó a expertos en ciberseguridad fuera de los canales convencionales, aquellos que operaban de manera independiente y tenían experiencia con redes ocultas de la Deep Web. Con su ayuda, comenzaron a rastrear patrones de actividad, localizar vulnerabilidades en los sistemas que los atacantes utilizaban y recolectar pruebas para identificar a los responsables. El juego de vigilancia constante se transformó en un juego de inteligencia y contraataque. Héctor, que se había sentido indefenso durante semanas, ahora asumía un rol activo. Cada movimiento era cuidadosamente calculado. Correos falsos, registros manipulados, señales de alerta simuladas. Los atacantes comenzaron a mostrar signos de frustración. Su control sobre Héctor ya no era absoluto. Finalmente, después de días de trabajo meticuloso y tensión extrema, Héctor logró identificar al grupo que lo estaba extorsionando. No eran individuos aislados, sino una red organizada de hackers especializados en la manipulación de víctimas a través de la Deep Web. Cada acción que habían tomado estaba diseñada para crear miedo y dependencia, pero la exposición de su propia infraestructura digital permitió que Héctor y los expertos en ciberseguridad iniciaran la operación de desmantelamiento. El desenlace fue una mezcla de alivio y lección dura. Héctor logró neutralizar la amenaza sin sucumbir a las exigencias que podían comprometer a su madre o a otras personas. Su experiencia dejó en evidencia la vulnerabilidad de cualquier persona ante ataques digitales cuidadosamente planeados y la capacidad de la Deep Web para convertir datos personales en herramientas de extorsión. Héctor comprendió que la protección de la privacidad no era solo una cuestión de contraseñas o software, sino también de conciencia, prevención y estrategia. La exposición a la manipulación digital puede afectar a cualquiera, pero la combinación de vigilancia activa, asesoramiento especializado y resistencia ética puede marcar la diferencia entre ser víctima y recuperar el control de la propia vida. Hoy, Héctor vive con una mezcla de cautela y aprendizaje. Sus sistemas de seguridad son rigurosos, su rutina más flexible y su percepción del riesgo completamente transformada. La experiencia lo convirtió en alguien consciente de la vulnerabilidad digital, de los peligros que acechan en la red oculta y de la importancia de defender la integridad personal y familiar frente a amenazas invisibles. La historia de Héctor Ramírez se convierte, así, en un ejemplo contemporáneo de cómo la tecnología puede ser usada tanto para dañar como para proteger, y de cómo el ingenio, la paciencia y la determinación pueden convertir una pesadilla digital en una victoria personal. En los archivos de un caso poco conocido, surge el nombre de Clara Novak, una estudiante destacada de ingeniería informática cuyo día a día parecía transcurrir con absoluta normalidad. Pero según los registros, todo cambió cuando comenzó a recibir atenciones inesperadas por parte de un compañero de curso, Damon Cross, un joven reservado, brillante en temas de programación,
y cuya obsesión por Clara fue creciendo de forma silenciosa. Al principio, los mensajes insistentes, las apariciones casuales y los intentos de acercarse parecían comportamientos molestos, pero no necesariamente peligrosos. Sin embargo, los testimonios indican que, con el paso de las semanas, Damon comenzó a traspasar límites. Correos sin remitente, comentarios sobre lugares que Clara había visitado recientemente y referencias a conversaciones que solo ella recordaba haber tenido en su entorno más íntimo. La tensión llegó al punto de quiebre cuando Clara decidió confrontarlo. Según personas cercanas, Damon reaccionó con una mezcla de incomodidad y frialdad, y al día siguiente desapareció por completo del campus, como si se hubiera esfumado. Pero lo más inquietante vendría después. Aunque Damon ya no estaba presente, Clara empezó a notar miradas desconocidas en la calle, sombras que parecían seguir sus pasos, vehículos que coincidían demasiado a menudo con su ruta diaria. No reconocía a ninguno de esos hombres, pero todos compartían el mismo patrón. Aparecían, la observaban y se marchaban sin decir palabra. La situación escaló cuando Clara descubrió que alguien había accedido a su red doméstica. Los reportes indican fallos en dispositivos que nunca antes habían dado problemas. Cámaras encendiéndose solas, luces intermitentes, notificaciones de acceso desde ubicaciones desconocidas. Aún así, no había pruebas claras que señalaran a un responsable. La investigación posterior revelaría un aspecto mucho más oscuro. Damon no había desaparecido. Al menos no del todo. Había trasladado su presencia a un lugar más difícil de rastrear. Según los peritos informáticos, el joven había ingresado profundamente en la Deep Web, aprovechando foros clandestinos y plataformas ocultas para contratar a personas dispuestas a vigilar, seguir y registrar cada paso de Clara a cambio de dinero o favores digitales. Los registros hallados más tarde describen su método. Publicaba instrucciones detalladas sobre los movimientos de Clara, distribuía capturas de cámaras que él mismo habría manipulado en su vivienda, coordinaba a desconocidos que actuaban como extensiones de su vigilancia. Todo esto mientras observaba cada reacción desde la distancia, alimentando un juego retorcido en el que Clara nunca accedió a participar. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando ella comenzó a comprender la magnitud del control que Damon ejercía desde las sombras. Lo que al principio parecía acoso convencional, se convirtió en una maquinaria diseñada para quebrarla psicológicamente, vigilando cada uno de sus espacios, su casa, su facultad, incluso los lugares donde buscaba refugio con el tiempo, y presionada por la evidencia acumulada, Clara decidió actuar. Ese movimiento la llevó, inevitablemente, hacia un encuentro final con Damon, un momento en el que ambos quedaron expuestos a las consecuencias de todo lo ocurrido. Pero lo que sucedió a partir de ese punto, el enfrentamiento ocurrió en un lugar aislado de la ciudad, un antiguo almacén que Damon había preparado como su refugio, según el testimonio de Clara. Cada paso que daba hacia ese sitio estaba medido, cada sonido podía delatarla. Sin embargo, la determinación de confrontarlo superaba el miedo que la paralizaba desde semanas atrás. Al ingresar, Clara encontró el espacio transformado en un centro de vigilancia improvisado. Decenas de pantallas, cámaras apuntando a distintos ángulos de su vida, registros digitales de todos sus movimientos y conversaciones, el olor a aparatos electrónicos quemándose, cables y monitores encendidos impregnaba el aire. Damon estaba allí, sentado frente a un teclado, observando en silencio. Su mirada era fría, calculadora, como si hubiera esperado exactamente ese momento. «Sabía que vendrías», dijo Damon con voz monótona. No había rabia, solo una calma perturbadora. Clara, temblando, trató de mantener la compostura. No buscaba diálogo ni explicaciones. Solo quería terminar con aquel juego que había convertido su vida en un infierno. Lo que ocurrió después se transformó en un enfrentamiento de ingenio y valentía. Damon, confiado en su red de vigilancia, intentó manipular la situación, mostrándole evidencias de que podía controlar su entorno incluso a kilómetros de distancia. Pero Clara, anticipando sus movimientos, había preparado su propia estrategia. Había logrado desconectar parte de los sistemas que él utilizaba para monitorearla, bloqueando sus cámaras y cortando el acceso a los terceros que él había contratado. En un momento crítico, Damon se dio cuenta de que su control se desmoronaba. La frustración y la desesperación lo llevaron a un error.
Intentó huir por una salida lateral, pero Clara lo enfrentó y lo obligó a detenerse. Fue entonces cuando la policía, alertada previamente por Clara, llegó al lugar. La operación resultó en la detención de Damon y la confiscación de todos sus dispositivos, incluyendo discos duros con información de la Deep Web, registros de seguimiento de Clara y evidencia de las personas que había contratado para acosarla. El caso de Clara Novak se convirtió en un ejemplo paradigmático de los riesgos de la Deep Web. Cómo una persona puede manipular tecnología y redes ocultas para acosar y controlar a otra. Los especialistas coincidieron en que la planificación y obsesión de Damon eran extremas, y que solo la valentía, astucia y preparación de Clara evitaron un desenlace aún más trágico años después. Clara continúa su vida, pero la experiencia dejó marcas profundas. Una mezcla de desconfianza hacia la tecnología y un entendimiento mucho más agudo de la vulnerabilidad digital. Su historia, documentada en informes policiales y testimonios de expertos, sirve como advertencia y lección sobre los límites del control y la obsesión humana en la era digital. El juego retorcido de Damon terminó, pero su caso sigue presente en los archivos de Crónica Criminal, recordando que, incluso en un mundo interconectado y aparentemente seguro, los peligros pueden acechar desde lugares invisibles y ocultos, donde la vigilancia y la manipulación se combinan para crear terror en la vida cotidiana. La noche en que todo comenzó, Elena Duarte creyó que vivía una vida perfectamente estable. Su casa, situada en las afueras de un pequeño suburbio, siempre había sido su refugio. Allí compartía sus días con su esposo, Michael Turner, un hombre reservado que pasaba demasiadas horas frente al computador, pero que nunca le había dado motivos para desconfiar hasta esa noche. Elena estaba en la planta baja, revisando unos documentos, cuando el ambiente se volvió extraño, como si la casa respirara distinto. Los ruidos habituales del vecindario desaparecieron, quedando solo un silencio demasiado denso para ser natural. A las 11:47 de la noche, las luces de toda la vivienda parpadearon. Una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, Elena sintió que no estaba sola. Un destello externo, posiblemente de un poste de luz o un automóvil, atravesó por un instante las cortinas de la sala. Ese breve instante fue suficiente para verlos. 3 figuras encapuchadas, inmóviles, observando desde el jardín delantero. Permanecían alineadas como si esperaran una señal, como si supieran que ella las estaba mirando. Elena retrocedió instintivamente, tratando de controlar la respiración. Buscó su teléfono, pero no tenía señal. La casa parecía aislada del mundo, desconectada a propósito. El crujido leve de la puerta trasera la hizo reaccionar. No tuvo tiempo de pensar. Se escondió detrás del mueble más cercano, intentando que su propio pulso no la delatara. Escuchó pasos lentos, calculados, que se desplazaban por la cocina. Eran varios. No hablaban entre ellos. No forcejeaban. Actuaban como si ya supieran exactamente a dónde ir. Elena contuvo el aliento. Durante lo que parecieron horas, las figuras revisaron la casa. Abrían puertas, movían objetos, como si buscaran algo muy específico. Finalmente, los pasos se detuvieron. Luego, sin explicación, la casa quedó en silencio. Unos minutos después, Elena escuchó nuevamente el sonido de la puerta, esta vez cerrándose, y entonces las luces regresaron. Tomó valor para salir de su escondite. Todo estaba exactamente igual, excepto por un detalle que le heló la sangre. Sobre la mesa del comedor había un sobre negro, que no estaba allí antes. No tenía nombre, ni sello, ni ningún tipo de marca. Solo un mensaje escrito a mano en la parte superior. Él sabe por qué vinimos. Elena sintió un escalofrío. ¿Él? ¿Quién? En ese momento escuchó el motor de un automóvil acercándose. Era Michael. Entró con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Cuando vio la expresión de su esposa, la tensión en la habitación se volvió insoportable. Elena intentó explicarle lo sucedido, pero Michael no pareció sorprendido. Evitó mirarla directamente. Le restó importancia. Dijo que probablemente había sido un corte de energía y que su mente le estaba jugando trucos debido al miedo, pero Elena sabía lo que había visto, y sabía que su esposo le ocultaba algo. Esa misma madrugada, incapaz de dormir, escuchó desde el pasillo el murmullo constante del teclado de Michael. La puerta del estudio estaba entreabierta.
Ella se acercó en silencio, y detrás del monitor alcanzó a ver una interfaz que no se parecía a ninguna aplicación común. Eran ventanas superpuestas, chats encriptados, direcciones largas y códigos ejecutándose en tiempo real. Entre las líneas de texto había palabras que la hicieron sentir náuseas. Extracción, envío, subasta, compatibilidad. Michael estaba conectado a una red clandestina de la Deep Web, un grupo organizado, un mercado oculto, una comunidad que operaba más allá de cualquier ley, y lo peor, en uno de los mensajes aparecía una frase aterradora: «La esposa está ubicada, procedan cuando dé la orden». Elena retrocedió, intentando procesar lo que acababa de leer a tocavos: las figuras encapuchadas, el sobre, las búsquedas en la casa, todo tenía un punto en común, ella. Pero no lo entendía por completo. ¿Por qué sería un objetivo? ¿Qué sabía Michael? ¿Qué había hecho? La forma en que él cerró abruptamente la computadora al sentir su presencia no hizo más que confirmarlo. Algo oscuro estaba ocurriendo, algo que no solo involucraba a desconocidos, sino que nacía dentro de su propio hogar. Michael balbuceó excusas incoherentes, evadió, mintió, y en cada gesto Elena descubría un hombre que ya no reconocía. Lo que no sabía en ese momento era que la red a la que su esposo pertenecía estaba involucrada en una de las operaciones más macabras de la Deep Web: tráfico de órganos seleccionados por encargo, dirigido a compradores que pagaban fortunas por piezas biológicas compatibles y rastreadas con precisión. Y que esa noche, las figuras encapuchadas no buscaban a Michael, la buscaban a ella. Esa noche, después de descubrir la actividad oculta de su esposo, Elena apenas pudo conciliar el sueño. Su mente hacía conexiones que antes parecían imposibles: la forma en que Michael se ausentaba sin explicación, los mensajes que llegaban a horas extrañas, la forma en que desconectaba el router cada vez que ella se acercaba mientras trabajaba. Nada de aquello era casualidad, nada era normal. Al amanecer, la casa se sentía más fría de lo habitual. Michael preparaba café como si la madrugada anterior hubiera sido solo un mal sueño. Elena lo observaba desde la mesa, intentando ocultar su tensión. Él movía los objetos con precisión quirúrgica, como si necesitara mantener el control de cada segundo. No levantaba la mirada, no decía nada, solo esperaba. Elena sabía que no debía enfrentarlo. No todavía. Salió de la casa con la excusa de llevar documentos al trabajo, aunque su único propósito era ganar tiempo y entender qué estaba sucediendo realmente. Condujo hasta un estacionamiento vacío y se mantuvo dentro del vehículo mientras revisaba el sobre negro que había encontrado la noche anterior. Lo abrió con cuidado, como si cada pliegue fuera una amenaza latente. Dentro había una hoja fotocopiada, sin marcas, sin membretes, sin pistas, solo una siniestra imagen capturada en visión nocturna. Su dormitorio tomado desde una esquina del techo. Ella durmiendo, Michael a su lado y una figura encapuchada en la puerta, como si hubiera estado observándolos mientras dormían. Elena sintió cómo la respiración se le entrecortaba. La foto no era de aquella noche, era de mucho antes. ¿Durante cuánto tiempo habían estado entrando a su casa? ¿Durante cuánto tiempo la habían vigilado? Aunque el exterior del estacionamiento lucía vacío, Elena comenzó a sentir que la observaban. Revisó los espejos. Nada. Pero esa sensación de presencia invisible, esa presión en la nuca, no desaparecía. Guardó el sobre, encendió el motor y decidió ir a la policía. Pero a medio camino se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que unas figuras misteriosas habían entrado a su casa y dejado una foto? ¿Que su esposo estaba involucrado con redes clandestinas de tráfico de órganos? Podían pensar que estaba confundida o paranoica. Y si Michael tenía contactos dentro de ese mundo, quizá incluso dentro de la autoridad, acudir sin pruebas sólidas sería peligroso. Elena necesitaba entender qué tan profundo estaba él involucrado. Cuando regresó a casa encontró a Michael en el sótano, un lugar donde rara vez le permitía entrar. Estaba moviendo cajas llenas de cables, discos duros externos, antenas modificadas y otros equipos que ella no reconocía. Cuando él notó su presencia, reaccionó con una mezcla de sorpresa y molestia. «No deberías estar aquí», dijo él en tono seco. Elena tomó nota mental de cada objeto. Había más de lo que parecía. Mucho más. Entre las cajas vio un casillero metálico cerrado con doble candado.
No preguntó qué había dentro. Sabía que no obtendría una respuesta. Michael cerró todo con brusquedad y subió las escaleras sin esperarla. Una puerta que solía estar prohibida, ahora se había convertido en el centro de la pesadilla. Cuando él salió más tarde para hacer unas diligencias, Elena supo que era su única oportunidad para revisar el sótano. Descendió con el corazón latiendo a un ritmo insoportable. Encendió la linterna de su teléfono y empezó a revisar cada detalle. Documentos, cables, notas sueltas. Nada parecía tener sentido, hasta que encontró un pequeño cuaderno con anotaciones escritas a mano. Allí estaban nombres, códigos de identificación, fechas y algo más. Una lista titulada Compatibilidades confirmadas. Elena buscó entre los apuntes. En la tercera línea, su cuerpo quedó paralizado. Caso ED. Compatibilidad máxima. ED. Elena Duarte. Era ella. Al lado había un número, 12.37, y otra anotación. Prioridad del comprador, alta. Ese instante la dejó sin aire. Su esposo no solo sabía que ella era un objetivo, él la había entregado. Al escuchar el ruido del motor de un auto aproximándose, Elena guardó el cuaderno y subió rápidamente. Fingió que estaba cocinando cuando Michael entró. Él se comportó con total normalidad, pero su ropa tenía un olor diferente, una mezcla de metal, humedad y un rastro químico que Elena no había sentido antes. Trató de alejarse. Trató de disimular, pero no era fácil mantener la calma sabiendo que el hombre con el que dormía compartía información sobre su cuerpo en una red oculta de la Deep Web, una red que seleccionaba víctimas como mercancía. Esa tarde, mientras Michael se duchaba, Elena revisó su teléfono. Tenía un mensaje sin notificación, como si hubiera sido colocado allí manualmente. Esta noche no estés sola. No venía de ningún número. No tenía código de país. Era un mensaje fantasma. Cuando intentó responder, el mensaje desapareció de la bandeja. El sol comenzó a caer lentamente detrás de los árboles. La casa se oscureció con una rapidez inquietante, como si la noche supiera lo que iba a ocurrir. Y así regresó la misma sensación de la noche anterior. La casa ya no era un hogar, era un escenario. Un punto marcado en un mapa que ella nunca había visto. Un lugar donde algo estaba a punto de desatarse nuevamente. Elena entendió que tenía dos opciones: huir antes de que Michael saliera del baño, o enfrentarse a una verdad que aún no terminaba de comprender. Pero cualquiera de las opciones tenía un mismo riesgo. La red a la que su esposo pertenecía ya la había rastreado, y no suelen dejar cabos sueltos. La noche llegó con una rapidez anómala, como si el tiempo mismo estuviera dispuesto a encubrir lo que iba a suceder. Elena se sentía atrapada en una cuenta regresiva silenciosa. Escuchaba cada gota de la ducha donde Michael aún se encontraba. Cada ruido exterior se convertía en un recordatorio de que no tenía a dónde escapar sin ser vista. Tomó su bolso. Tomó las llaves. Caminó hacia la puerta principal. Pero antes de girar la perilla, la casa se apagó por completo. Un apagón perfecto sin parpadeo previo, sin ruido, sin aviso, igual que la noche anterior. Elena dio un salto hacia atrás sintiendo que la oscuridad tenía peso propio y entonces los vio. Siluetas a través de las ventanas. Primero 2, luego 5, luego más, inmóviles, observándola, como si estuvieran sincronizadas con el breve instante en que la electricidad murió. El agua de la ducha dejó de correr. Un silencio abismal llenó la casa. «Elena», dijo la voz de Michael desde el pasillo, entre la oscuridad que lo cubría. «No hagas nada imprudente». Ella retrocedió instintivamente con las manos temblorosas. Apenas podía distinguir su silueta, pero la escuchaba caminar hacia ella con lentitud controlada. «Si sales ahora, ellos entrarán», continuó él. «No lo entiendes, pero todavía puedo manejar esto». Elena sintió una mezcla de ira y terror. «¿Manejar qué?», respondió con la voz quebrada. «¿A quién le entregaste mi nombre? ¿Qué hiciste conmigo?». Michael suspiró con un cansancio que sonaba auténtico, demasiado auténtico. «No era para esto», dijo en un murmullo que apenas cruzó el corredor. «No ibas a ser tú. Nunca ibas a ser tú. Pero cuando vieron tus exámenes médicos, cuando vieron tus registros, ya no pude detenerlo». El sonido de pasos en el exterior comenzó a moverse al unísono, como un grupo que se acomodaba en formación. Una presión invisible se colocó sobre la casa.
como si estuvieran rodeándola por completo. Michael se acercó un poco más. Elena alcanzó a ver sus ojos reflejar un brillo eléctrico residual, como si la luz que faltaba en la casa se hubiera concentrado en él. «Si me hubieras dejado explicarte antes», continuó él. «Si no hubieras buscado en mis cosas, quizás hubiera tenido tiempo. Pero ahora, ya no se trata de mí, se trata de ellos». Un golpeteo metálico resonó en la puerta trasera. Luego otro. Y otro. No estaban tocando. Estaban probando los accesos. Elena retrocedió hacia la cocina, buscando desesperadamente algo que pudiera servirle como arma. Encontró un cuchillo. Pequeño, casi simbólico. Pero era algo. Michael levantó las manos como si intentara calmar a un animal herido. «No te van a dañar», dijo él aunque su voz temblaba. «No te imaginas lo que te ofrecieron. No lo entiendes. Lo que buscan es para un propósito mayor. Para personas que pueden pagar para seguir viviendo. Es una oportunidad para ellos y para nosotros también». Elena sintió náuseas. ¿Una oportunidad? ¿Para vender mi cuerpo? ¿Para entregarme como si fuera mercancía? Michael cerró los ojos. «El mundo es más oscuro de lo que crees, Elena, y tú tenías algo que ellos necesitaban». Los golpes se intensificaron. Ahora desde las ventanas. Desde el sótano, desde el ático. Estaban entrando. Era cuestión de segundos. Un sonido agudo, como el chirrido de un metal siendo torcido, surgió desde la puerta trasera. La madera crujió. Se astilló. El mecanismo interno fue forzado con herramientas que no eran domésticas. Elena lo entendió de inmediato. Eran profesionales. Michael dio un paso hacia ella. «Ven conmigo. Puedo convencerlos de que esperen. Puedo negociar. Pero si te escondes, si corres, entonces ya no tendré control». Elena observó su rostro. Ese hombre que un día le había jurado amor, ahora era el puente directo hacia un infierno digital y clandestino del que no se podía regresar, y en ese instante una explosión de luz verde atravesó una ventana. No era un arma convencional. Era un láser de guiado. Habían marcado su posición. El resto sucedió en segundos. Una grieta en la puerta trasera. Una entrada brutal y silenciosa. Sombras avanzando dentro de la casa como un solo organismo, cuerpos encapuchados, vestidos de negro con máscaras sin rasgos. Movimientos quirúrgicos. Sin palabras. Sin titubeos. Michael levantó las manos en señal de rendición y lo apartaron sin interés. No iba a ser él. Nunca había sido él. Elena corrió hacia la sala, pero una figura la interceptó con precisión inhumana. No la golpeó. No la hirió, solo la sujetó, inmovilizándola mientras otra figura se acercaba con un artefacto médico portátil. Un lector lumbar de compatibilidad. Ella trató de gritar, pero una mano enguantada cubrió su boca. El lector emitió un pitido. Una luz azul se encendió. «Confirmación». La figura que la sujetaba murmuró con una voz distorsionada. «Objetivo asegurado». Elena sintió un vacío absoluto recorrerle el pecho. Fue el instante en que entendió que ya no se trataba de Michael, ni de su casa, ni de su vida cotidiana. Había sido seleccionada, evaluada, clasificada. Y ahora, tomada. Michael intentó acercarse, suplicando algo que ella no alcanzó a escuchar. Pero una de las figuras lo empujó contra la pared con violencia controlada. Él ya no era útil. Él ya había cumplido su papel. Elena fue arrastrada hacia la salida. Afuera 3 vehículos sin placas esperaban, cada uno iluminado por luces interiores rojas que se mezclaban con la oscuridad del bosque. Ella vio por última vez su casa, su vida, su historia. Nada quedaba allí que pudiera salvarla. El portón del vehículo se abrió. Ella fue introducida dentro. La puerta se cerró con un sonido final casi ceremonial. Y entonces, justo antes de que la droga anestésica activada por aire la dejara inconsciente, escuchó una frase desde el asiento delantero. «El comprador está listo». Después de eso, todo quedó negro. Y Elena Duarte nunca volvió a ver la luz encendida de la casa oscura. Me llamo Leonardo Mena. Tengo 28 años y nunca he creído en fantasmas, energías extrañas ni nada por el estilo. Mi trabajo en redes me ha enseñado que casi todo tiene una explicación técnica, pero lo que estoy a punto de contar no encaja en ninguna lógica que conozca. Todo empezó una noche en la que decidí entrar más profundo de lo normal en la Deep Web. Suelo navegar por esos sitios por curiosidad profesional.
Códigos viejos, foros abandonados, herramientas extrañas, cosas que normalmente no representan un riesgo real si sabes lo que haces. Fue ahí donde lo encontré. Un script con un nombre absurdo y pretencioso, Puente de Comunicación Cósmica. No tenía descripción, no tenía autor, no tenía comentarios. Era solo un archivo escondido entre carpetas sin etiquetar, como si alguien hubiera querido que no lo encontraran fácilmente. Por alguna razón lo descargué. Lo abrí esperando ver un montón de líneas de código inútil. Pero apenas lo ejecuté, apareció una ventana oscura con un solo mensaje. ¿Leonardo? Se me congeló la pantalla, o al menos eso sentí yo. No había escrito mi nombre en ninguna parte. No había permisos concedidos. No había forma de que el script supiera quién era yo. Lo cerré de inmediato pensando que era un error de lectura en el sistema, pero la ventana volvió a abrirse sola, esta vez con otro mensaje. Sabía que regresarías. ¿Regresar? ¿A qué? Si era la primera vez que veía ese archivo, quise hacerme el valiente, así que escribí: ¿Quién eres? ¿Qué clase de broma es esta? Y la respuesta llegó tan rápido que parecía que el programa estuviera escribiendo antes de que yo terminara de pensar. No soy una broma y sé más de ti de lo que deberías permitir. A partir de ahí, todo se volvió inquietante. El chat empezó a mencionar cosas demasiado personales. El día exacto en que decidí dejar mi primer empleo, el nombre de mi mejor amigo de la infancia, la forma en que mi mamá me llamaba cuando estaba molesta conmigo. No eran datos sacados de redes. No eran cosas que yo hubiera dicho en foros. Eran recuerdos íntimos. Entré en modo técnico. Busqué procesos en segundo plano, verifiqué permisos, revisé conexiones remotas. Todo estaba aparentemente normal. Entonces apareció otro mensaje. No busques. No está en tu equipo. Está en ti. No supe cómo interpretar eso, pero la sensación en mi pecho me dijo que no debía seguir leyendo. Lo intenté cerrar. No me dejó. Mi teclado dejó de responder durante unos segundos. Los mensajes comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran datos curiosos sobre mi vida, ahora mencionaban a mi familia. A mi mamá, Elena, a mi papá, Ramiro, y especialmente a mi hermano menor, Matías. Tu hermano ya siente lo mismo que sentiste tú de niño. Me quedé sin aire. Yo creía haber olvidado aquellos episodios. Las voces que juraba escuchar cuando tenía 6 años. Las sombras que describía con tanta precisión que mis padres me llevaron a psicólogos. Me decían que era imaginación, pero yo sabía que no era solo eso. El chat continuó escribiendo por su cuenta, como si supiera exactamente qué recuerdos me estaban atravesando en ese momento. Me envió archivos, fotos viejas de mi familia que solo existían en una caja guardada en casa de mis padres, y una imagen que casi me hace cerrar la laptop de golpe. Una fotografía de la habitación de Matías, tomada desde adentro del armario. El ángulo era imposible. Muy imposible. Yo no sabía si estaba tratando con un hacker, con un sistema capaz de acceder a cosas que no deberían existir o con algo más. El último mensaje de esa noche fue el que realmente me quebró. Si quieres que Matías deje de escuchar el llamado, continúa hablando conmigo. No pude dormir. Pasé horas sentado en silencio, escuchando cada ruido de la casa como si algo estuviera por cruzar la puerta. No sabía en qué me había metido, ni cuánto daño podía causar realmente esa cosa que se hacía pasar por un simple script. Lo único que tenía claro era que, de alguna forma, aquello no había terminado, y que yo mismo había abierto la puerta. Después de aquella primera noche, prometí no volver a abrir el script, pero sabía que no podía evitarlo. Era como si una parte de mí necesitara respuestas, o tal vez necesitara confirmar que todo había sido producto del cansancio mentira. La verdad es que tenía miedo por mi hermano. Al día siguiente, cuando fui a casa de mis padres, noté algo en Matías. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien. Le pregunté si pasaba algo y me respondió sin mirarme. Anoche escuché que alguien me llamó desde el armario. Pensé que eras tú. Sentí que la sangre se me helaba, no dije nada. Solo asentí y cambié de tema para no asustarlo. Pero supe en ese instante que aquello no era casualidad. Ya estaba metido en esto. Y mi silencio no iba a proteger a nadie. Esa misma noche, regresé a mi apartamento y encendí la computadora. Ni siquiera ejecuté el archivo. La ventana del chat apareció sola, como si hubiera estado esperando. Tardaste, no contesté.
Matías escuchó el llamado, te lo dije. Era como si la cosa supiera exactamente qué había ocurrido. Tragué saliva y escribí, ¿qué quieres de nosotros? La respuesta apareció lentamente esta vez, como si disfrutara cada palabra. No te equivoques, Leonardo. Esto no es sobre ustedes. Es sobre el puente que abriste. La ventana mostró un código extraño mezclado con símbolos que no reconocía. No parecían caracteres humanos. Era como ver un lenguaje incompleto, como si lo estuviera observando a través de un vidrio distorsionado. Intenté tomar una captura. La pantalla parpadeó y el archivo se borró por sí solo. El chat quedó en negro durante unos segundos. Luego, no puedes registrar lo que no pertenece a tu mundo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué eres?, escribí. No es importante quién soy. Es importante quién eres tú. Y lo que llevas dentro desde niño. Recordé las noches de infancia en las que tenía la sensación de que alguien me observaba desde los rincones más oscuros de la habitación, las voces que escuchaba entre sueños, y como todo había desaparecido repentinamente cuando cumplí los 11. Yo pensé que había crecido, que todo había sido normal, pero el chat insistía en que aquello no se había ido, que simplemente lo había olvidado. De pronto el cursor empezó a moverse solo. No era un mensaje de la entidad. Era como si alguien invisible estuviera escribiendo con mis manos. «Déjanos cruzar». Retrocedí tan rápido que casi tumbé la silla. El mensaje se repitió 2 veces más, como un eco. «Déjanos cruzar. Déjanos cruzar». Apagué la computadora. Desconecté el cable de corriente, quité la batería. Pero aún así, la pantalla seguía encendida, mostrando aquel texto parpadeando como un latido. Esa fue la primera vez que entendí que no estaba lidiando con un programa. A la mañana siguiente, mi madre me llamó alterada. Decía que Matías llevaba horas encerrado en su habitación, repitiendo que alguien lo estaba llamando desde adentro. Corrí hasta su casa como nunca en mi vida. Cuando llegué, golpeé la puerta de su cuarto. No respondió. La abrí de un empujón. Matías estaba sentado en la cama mirando fijamente hacia el armario entreabierto. Su piel estaba helada. Sus labios temblaban. «Matías, soy yo. ¿Qué ves ahí?» Apenas giró la cabeza hacia mí. Sus ojos... no sé cómo describirlo. Era como si estuviera mirando a través de mí, no a mí. «Dice que ya cruzó», murmuró, «y que ahora quiere hablar contigo». Una corriente fría recorrió la habitación sin pensarlo. Abrí el armario de golpe. No había nadie, pero se sentía presencia. Como si el aire fuera más pesado, más espeso, casi vivo. Mi teléfono vibró en ese instante. No tenía notificaciones de aplicaciones, solo un mensaje desde un número imposible. «Ya estoy aquí». Ese mensaje coincidió exactamente con un susurro que Matías pareció escuchar en ese mismo momento. Se levantó de la cama de forma brusca, como si algo invisible lo hubiera jalado hacia adelante. «Hermano», susurró, «no puedo detenerlo». Lo sujeté por los hombros, pero su cuerpo comenzó a convulsionar. Sus pupilas se dilataron tanto que casi no se veía color en sus ojos. La luz del cuarto parpadeó. Mi teléfono vibró otra vez. «Abriste el puente, esto es tuyo, y ahora será de él». Los gritos de mi madre detrás de la puerta se mezclaron con un ruido indescriptible, como estática viva. Matías cayó al suelo de golpe. Supe en ese momento que había perdido algo que jamás podría recuperar. Algo que ningún médico, ningún psicólogo y ninguna explicación racional iba a poder devolverme. Supe también que el puente no estaba del todo cerrado, que lo que había cruzado todavía estaba cerca, y que el chat, aquel maldito script, no era un programa, era una invitación. Una que yo había aceptado sin entender las consecuencias. Desde esa noche no duermo. Cada vez que cierro los ojos, escucho el mismo murmullo que escuchaba de niño, solo que ahora es más claro, más insistente, más humano. Mi computadora, aunque nunca volví a encenderla, a veces brilla por unos segundos, como si recibiera un mensaje nuevo. Y sé que tarde o temprano volverá a escribirme, porque el puente nunca se cerró del todo, y lo que está del otro lado todavía quiere cruzar.